quedó embarazada de su propia hija 2 veces antes de cumplir 15 años. Esta es la historia desgarradora y casi increíble de Willard Dawson, recordado como el padre más incestuoso jamás expuesto en el estado de Georgia. Sus crímenes destrozaron la frágil paz de la pequeña comunidad de Rabun Gap durante la década de 1970 y dejaron cicatrices que nunca se borrarían por completo. Oculta durante décadas en los pliegues remotos de las montañas Apalaches, la familia Dawson vivía en un mundo sellado contra los forasteros, un mundo donde las antiguas tradiciones y las reglas familiares susurradas tenían más peso que la ley. Sus secretos permanecieron enterrados generación tras generación, hasta que el colapso inevitable sacó todo a la luz, revelando una realidad tan grotesca y trágica que muchos desearon que nunca se hubiera descubierto. Rabun Gap, Georgia, 1978. La vida en este asentamiento montañoso parecía suspendida en el tiempo, corriendo a un ritmo más lento que el resto de Estados Unidos. La geografía de la región creaba una fortaleza de valles y crestas empinadas que protegían a sus habitantes de la influencia exterior. Los caminos de tierra estrechos y serpenteantes, muchas veces inservibles por las fuertes lluvias o las nieves invernales, hacían que viajar fuera casi imposible, reforzando el sentimiento de aislamiento de la comunidad. En un entorno así, la gente dependía de sí misma, preservaba viejas costumbres, desconfiaba de los extraños y formaba núcleos familiares cerrados que, en ocasiones, se desdibujaban en extremos peligrosos. Fue en este paisaje apartado donde la familia Dawson creó su propia versión sombría de la realidad, muy alejada de los límites morales o de la autoridad del Estado. En el centro de esta pesadilla estaba Willard Dawson, un hombre de 42 años en 1978, descendiente de una de las primeras familias que se establecieron en las tierras altas del norte de Georgia a principios del siglo XIX. Sus antepasados habían llegado como pioneros duros, arrancando tierras de cultivo de las laderas rocosas, decididos a sobrevivir en un lugar donde pocos se atrevían a quedarse. Con el tiempo, los Dawson se convirtieron en sinónimo de aislamiento. La desconfianza hacia los forasteros se endureció hasta transformarse en hostilidad, y el exilio autoimpuesto de la familia se volvió más severo con cada generación. A mediados del siglo XX, los Dawson rara vez bajaban al pueblo, excepto para conseguir sal, harina o herramientas. Su propiedad estaba situada a 12 kilómetros del asentamiento más cercano, al final de un peligroso camino de tierra que se convertía en un río de lodo cada vez que las tormentas azotaban las montañas. En esos momentos, la familia podía pasar semanas sin ver a otra alma. La finca Dawson reflejaba esta larga historia de decadencia. La casa principal, una estructura de madera de 2 pisos que en su día fue orgullosa y construida por el abuelo, de Willard, se inclinaba bajo décadas de abandono. Su techo tenía goteras. Las tablas estaban deformadas por la humedad y las ventanas temblaban en sus marcos con cada ráfaga de viento. Cerca se encontraban los restos de un granero, medio derrumbado sobre sí mismo, con vigas que sobresalían como huesos rotos. Un pozo poco profundo abastecía de agua a la familia, mientras que pequeños parches de cultivos agotados, maíz, frijoles y papas, les daban una dieta escasa. Esa propiedad desolada, despojada de vitalidad, era el hogar de Willard, su esposa y sus 5 hijos. Martha Dawson, nacida Martha Collins, no solo era la esposa de Willard, sino también su prima en 2º grado. Siguiendo una oscura tradición de matrimonios consanguíneos que se remontaba a generaciones de Dawsons y Collinses, se había casado con Willard a la temprana edad de 16 años. A los 38, Martha parecía mucho mayor. Su rostro estaba surcado y hundido, su postura encorvada por años de trabajo agotador y embarazos repetidos sin cuidados adecuados. Los extraños que la conocieron recordaban su presencia silenciosa, los ojos bajos y un carácter moldeado por años de obediencia y sufrimiento. Rara vez hablaba, salvo que le dirigieran la palabra, como si su espíritu hubiera sido desgastado por completo bajo el peso de sus circunstancias. Juntos tuvieron 5 hijos: Jacob, de 19, Thomas, de 17, Samuel, de 10, Sara, de 15, y Rebeca, de apenas 8. Su aspecto mostraba las marcas inconfundibles de la endogamia generacional,
Baja estatura, rasgos irregulares y deformidades dentales extendidas. Los varones, en particular Jacob y Thomas, manifestaban señales inquietantes de conducta. Largos periodos de letargo interrumpidos por repentinos arrebatos de agresividad, episodios que aterrorizaban a sus hermanos menores. Samuel, aún niño, quedaba relegado al fondo de esas tormentas, mientras que Sara y Rebecca cargaban con el peso de crecer en un entorno donde se exigía silencio y el miedo era constante. Fue Sarah Dawson quien, con su destino trágico, acabaría sacando a la luz la pesadilla familiar. A los 15 años, durante un raro viaje a la ciudad con su padre, Sara se desplomó de repente. Fue llevada de urgencia al hospital regional, un lugar completamente ajeno para ella. Los médicos pronto descubrirían la verdad, una tan aterradora que no solo expondría los crímenes de Willard Dawson, sino que también destrozaría el velo de secreto tras el que la familia se había ocultado durante generaciones. Lo que los médicos descubrieron aquel día abriría la puerta a una de las investigaciones más oscuras de la historia de Georgia, una pesquisa que destapó décadas de abuso, secretismo y una práctica que la sociedad moderna reconoce como uno de sus mayores tabúes: las relaciones incestuosas entre familiares cercanos. Estas uniones prohibidas no solo destruyeron vidas, sino que también dieron lugar a hijos marcados por graves problemas de desarrollo y deformidades físicas. El doctor Richard Thornton aún recuerda aquel día con una claridad escalofriante. Era una fría mañana de octubre de 1978, cuando Sarah Dawson, de apenas 15 años, fue llevada inconsciente a la sala de urgencias del Hospital Comunitario de Clayton. Su padre, Willard Dawson, afirmó que se había desmayado mientras cargaba víveres y que no era la primera vez en las últimas semanas. A simple vista, parecía un simple desmayo, pero algo en la actitud de Willard levantó de inmediato señales de alarma. La manera en que evitaba el contacto visual, cómo se movía nervioso, insistiendo en estar a su lado todo el tiempo, no parecía correcto, recordó el doctor Thornton años después. Cuando el personal del hospital sugirió realizar pruebas más detalladas, Willard se mostró visiblemente incómodo, casi a la defensiva, como si temiera lo que pudieran descubrir. El examen inicial reveló que Sara estaba peligrosamente anémica y deshidratada, pero fue durante la evaluación más exhaustiva cuando comenzó a desplegarse el verdadero horror. Las pruebas confirmaron que la adolescente estaba embarazada, ya bien entrado el 5º mes. Al enfrentarse a este hallazgo, la reacción de Willard fue explosiva. Su agitación aumentó mientras exigía llevarse a su hija de inmediato, negándose a responder más preguntas. En ese tenso momento intervino la enfermera Elaine Parker, una veterana con más de 2 décadas de experiencia en casos delicados. Reconociendo las señales evidentes de vulnerabilidad y posible abuso, logró crear un momento privado con Sara, mientras Willard se distraía temporalmente, llenando formularios administrativos. Cuando finalmente me quedé a solas con ella, le pregunté con suavidad sobre el embarazo, relató después la enfermera Parker. Me miró con los ojos más vacíos que había visto en mi vida, ojos de alguien que había cargado con demasiado dolor durante demasiado tiempo. Y entonces, casi en un susurro, dijo: «Papá dijo que así es con todas las chicas de nuestra familia». Esa confesión estremecedora, pronunciada apenas en un hilo de voz, fue la primera señal innegable de la pesadilla que se desarrollaba dentro del hogar Dawson. El equipo médico entendió al instante. No era un caso ordinario, sino un crimen de abuso generacional, incubado durante años tras puertas cerradas. Actuando con rapidez, el personal del hospital alertó a las autoridades locales. Menos de 1901 una hora después, el sheriff David Miller, jefe del departamento de policía del condado de Rabun, llegó al hospital. Lo que escuchó esa mañana de los médicos y enfermeras conmocionados daría inicio a una investigación que sacudiría a Georgia, a la comunidad apalache y finalmente a toda la nación. Willard Dawson fue arrestado de inmediato para ser interrogado, mientras Sara permanecía bajo estricta observación médica. En cuestión de horas, las autoridades habían conseguido una orden de registro para la remota propiedad familiar, situada en lo profundo de la naturaleza salvaje de Rabun Gap, en los Apalaches. Lo que los investigadores encontraron al entrar
En la casa de los Dawson dibujaba un cuadro estremecedor de aislamiento y abandono, unas condiciones raramente vistas fuera de los rincones más olvidados de Estados Unidos. Aunque la familia había logrado improvisar un tosco generador diésel que les proporcionaba electricidad limitada, no había agua corriente, ni fontanería, ni un sistema de alcantarillado en funcionamiento. El interior de la casa de 2 pisos era lúgubre y deteriorado, habitaciones apenas amuebladas, colchones tirados al azar en el suelo a modo de camas, mantas raídas amontonadas en las esquinas y paredes marcadas por años de humedad y humo. La despensa reveló la escasa dieta de la familia, unas cuantas latas abolladas, algunos sacos de harina y verduras almacenadas de su pequeño huerto de subsistencia. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante aguardaba en una trastienda, oculta, donde los agentes encontraron a una niña de 2 años oculta. Esta niña, sin registro oficial de nacimiento ni existencia, presentaba deformidades físicas desgarradoras, una cabeza demasiado grande para su cuerpo, ojos inusualmente separados y una capacidad limitada para moverse y comunicarse. Al ser interrogada, Martha Dawson, entre lágrimas, admitió que el nombre de la niña era Emma, nacida cuando Sarah tenía solo 13 años, y confesó que el padre de Emma era el propio Willard. La revelación dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Sarah, que ahora tenía 15 años, ya era madre de un niño concebido mediante incesto y volvía a gestar el bebé de su padre. A medida que la investigación se ampliaba, el alcance de la negligencia se hizo innegable. Los registros escolares mostraron que Sarah había asistido a clases solo hasta los 10 años, después de lo cual Willard afirmó que la educaría en casa, algo que nunca sucedió. Sus hermanos Jacob, Thomas y Samuel también habían sido retirados de la escuela prematuramente, mientras que la más pequeña, Rebecca, jamás había estado inscrita. Los testimonios de los vecinos, aunque escasos y dispersos a lo largo de 1.900 kilómetros de terreno montañoso, describían a la familia como casi espectral, apareciendo en el pueblo apenas 3 o 4 veces al año. Cada visita era siempre igual. Willard llegaba con 1 o 2 hijos, compraba suministros al por mayor, evitaba el contacto visual y se marchaba bruscamente si alguien intentaba iniciar una conversación. Un comerciante recordó cómo los Dawson parecían fantasmas que se deslizaban dentro y fuera de la sociedad sin dejar rastro. Los investigadores también descubrieron que la supervivencia de la familia dependía casi por completo de las expediciones de caza, en las que Willard y sus hijos vendían pieles de animales para conseguir dinero, complementadas con los pequeños y pobres cultivos que apenas lograban sostenerlos. Bajo esta frágil existencia, sin embargo, se ocultaba un ciclo de abuso y trauma generacional que había envenenado a la familia durante décadas. Una pesadilla apalache que finalmente salía a la luz con detalles estremecedores. Documentos antiguos descubiertos durante la investigación revelaron que la familia Dawson, a pesar de parecer desamparada y aislada, se había beneficiado de una importante herencia a principios de la década de 1960. Este dinero, dejado por un pariente lejano, explicaba cómo habían logrado conservar su propiedad durante décadas, a pesar de prácticamente no tener ingresos estables. Sin embargo, si bien los registros financieros arrojaron luz sobre la supervivencia de la familia, también apuntaron a los investigadores hacia algo mucho más siniestro. Antiguos archivos del condado rastrearon el linaje familiar y revelaron un patrón profundamente inquietante. El linaje Dawson estaba marcado por una rígida tradición de consanguinidad, con matrimonios y uniones entre parientes cercanos que se remontaban al menos a 3 generaciones. Los abuelos de Willard, según los registros, habían sido primos hermanos, al igual que sus propios padres antes que ellos. Este ciclo repetido de matrimonios mixtos había creado un acervo genético peligrosamente cerrado, lo que resultó en una acumulación de problemas hereditarios, deformidades físicas, retrasos cognitivos y trastornos del comportamiento, que se acentuaban con cada nueva generación de hijos nacidos en la familia. Mientras Sarah Dawson se recuperaba en el hospital, estas verdades históricas se fusionaron con los fragmentos de su propio testimonio
para pintar un cuadro horroroso. La trabajadora social asignada a su caso, Eleyanena Winters, se acercó a la adolescente con extraordinaria paciencia y cuidado, consciente de que Sara había sido criada para temer y desconfiar de cualquiera que no perteneciera a su familia. Poco a poco, con un suave estímulo, Winters logró ganarse la frágil confianza de Sara. Una y otra vez, Sara repetía la misma advertencia que le habían inculcado desde la infancia. El mundo exterior es peligroso. La gente solo quiere separarnos. Papá dijo que solo podemos estar seguras dentro de nuestra propia familia. Las palabras no surgían de un desafío, sino como ecos de toda una vida de adoctrinamiento, inculcado por su padre y aceptado por su madre. Lo que finalmente surgió de estas conversaciones fue más perturbador de lo que nadie podría haber imaginado. Sara explicó que cuando cumplió 12 años, el comportamiento de su padre hacia ella cambió. Empezó a tratarla de forma diferente, diciéndole que en la familia Dawson era una tradición sagrada que los padres prepararan a sus hijas para la vida que llevarían de adultas. Esta explicación retorcida se le presentó como un rito de iniciación, no como un abuso, y Sara, aislada del mundo exterior y privada de otras perspectivas, la aceptó sin cuestionarlas. Peor aún fue la complicidad silenciosa de su madre, Martha Dawson, quien no hizo nada para intervenir. En cambio, Martha había normalizado el abuso, pues ella misma había vivido el mismo horror décadas atrás. Al igual que su hija, su padre la había iniciado en la adolescencia, y había cargado con el trauma en silencio desde entonces. Cuando Sara se embarazó a los 13 años, nunca buscó atención médica. Martha, basándose en rudimentarios conocimientos sobre partos transmitidos de generación en generación por mujeres maltratadas, ejerció de partera y ayudó a Sara a nacer a su primera hija, Emma. Nunca se intentó buscar asistencia médica cuando Sara se puso de parto con tan solo 13 años. En cambio, Martha Dawson, recurriendo a conocimientos rudimentarios e improvisados, transmitidos de generación en generación por mujeres atrapadas en el mismo ciclo de abuso, actuó como partera durante el nacimiento de la pequeña Emma. En esa casa aislada en lo profundo de los Apalaches, el parto tuvo lugar sin instrumental estéril, orientación profesional ni siquiera la atención médica más básica. Para quienes no lo conocían, era una escena aterradora de abandono, pero para los Dawson simplemente era como siempre se habían hecho las cosas. Cuando más tarde se les preguntó sobre su experiencia al dar a luz, Sara reveló una escalofriante falta de comprensión, un desapego que subrayó el condicionamiento psicológico que había padecido. Con una sencillez inquietante explicó: «Papá decía que yo era especial porque le había dado un nuevo miembro a la familia. Dijo que Emma era más perfecta que las demás porque venía directamente de él a mí». Para Sara, estas palabras no eran impactantes ni grotescas. Eran verdades que le habían enseñado desde la infancia, afirmaciones retorcidas que le impedían reconocer el abuso por lo que era. Las evaluaciones realizadas durante su hospitalización revelaron el devastador impacto de años de aislamiento, incesto y manipulación. Aunque Sara tenía 15 años, los médicos observaron un retraso alarmante en su desarrollo emocional y cognitivo, similar al de una niña mucho más pequeña. Le costaba comprender conceptos más allá de la estrecha realidad que su padre le había construido, repitiendo frases repetidas durante años y mostrando poca comprensión de lo anormal o peligrosa que era realmente su situación. Sus resultados médicos revelaron no solo el trauma de los repetidos embarazos a una edad tan temprana, sino también las secuelas de la endogamia generacional, la desnutrición y la coerción psicológica. En conjunto, estos hallazgos pintaron el retrato de una joven privada de su niñez y de su futuro, atrapada en un mundo donde el abuso era replanteado como tradición y el silencio era exigido como lealtad. Las evaluaciones médicas de Sara revelaron verdades desgarradoras. Tenía dificultades incluso con los conceptos abstractos más simples. Su vocabulario era alarmantemente limitado y, lo más inquietante, no demostraba ser consciente de que el abuso que había sufrido estaba mal. Para ella, el ciclo de incesto y manipulación no era un delito, sino una forma de vida.
Si usted como espectador se siente profundamente perturbado o conmocionado por esta revelación, no está solo. Estas historias buscan confrontarnos con realidades incómodas. Comparta su opinión en los comentarios y escriba a Justicia para Sara, para mostrar al mundo que los niños nunca deben ser obligados a crecer en entornos de explotación, abandono y abuso generacional. Su voz contribuye a garantizar que casos como estos nunca se olviden ni se repitan. A medida que los investigadores ampliaban su investigación en el hogar de los Dawson, descubrieron una capa tras otra de detalles inquietantes. Jacob y Thomas, los hijos mayores de 19 y 17 años, fueron evaluados y se descubrió que tenían un desarrollo intelectual cercano al de niños de 9 o 10 años. A pesar de su edad adulta, su capacidad mental permaneció estancada en la infancia, resultado de años de abandono, falta de educación y los efectos agravados de la endogamia. Samuel, de tan solo 10 años, y Rebecca, de 8, no tuvieron mejor suerte. Ambos presentaron retrasos en el crecimiento y problemas de salud importantes. Samuel padecía pérdida auditiva parcial, mientras que a Rebecca se le diagnosticaron cardiopatías congénitas y graves malformaciones dentales que nunca habían sido tratadas. El caso más pequeño y trágico fue el de Emma, la hija oculta de Sara, que tenía tan solo 2 años cuando las autoridades la descubrieron por primera vez. Una serie completa de evaluaciones médicas confirmó las sospechas iniciales de los médicos. Sus afecciones eran el resultado directo de generaciones de incesto. Además de las deformidades ya visibles, las pruebas revelaron graves complicaciones cardíacas, un sistema inmunitario peligrosamente bajo y profundos retrasos neuromotores. Los especialistas concluyeron que, incluso con apoyo médico, Emma probablemente nunca superaría las capacidades cognitivas de una niña de 4 o 5 años, ni siquiera de adulta. La pequeña, nacida en la clandestinidad y el abandono, encarnaba la evidencia más visible de la tragedia generacional de la familia Dawson. Solo después de semanas de interrogatorio, Martha Dawson, la madre de Sara, comenzó a revelar su propia historia. Nacida como Martha Collins, era hija de un primo de primer grado del padre de Willard, lo que acentuó aún más el ya complejo linaje familiar. Con tan solo 15 años, fue ofrecida a Willard como su esposa, continuando un ciclo de incesto que, dentro de su familia, no se consideraba un delito sino una tradición. En una declaración grabada, Martha recordó: «Mi madre me dijo que así era como siempre se hacían las cosas. Decía que mantener la sangre de la familia pura era importante, que mezclarse con extraños traía debilidad». Estas palabras expusieron cuán profundamente arraigada estaba la creencia en la pureza de sangre en el linaje Dawson. La investigación pronto confirmó que esta ideología no era una invención moderna, sino que tenía profundas raíces históricas. Los antepasados de los Dawson habían emigrado originalmente de las tierras altas de Escocia a los montes Apalaches a principios del siglo XIX, trayendo consigo creencias culturales distorsionadas sobre el parentesco y el linaje. Aislados durante generaciones en las escarpadas colinas del norte de Georgia, alejados de los cambios sociales y culturales que transformaban el resto del país, estas ideas no solo sobrevivieron, sino que se extremizaron. La evidencia más escalofriante surgió cuando los investigadores descubrieron los diarios manuscritos de Edwin Dawson, abuelo de Willard, fechados entre 1910 y 1935. Con meticulosos y profundamente inquietantes detalles, Edwin describió su obsesión por preservar la pureza del linaje familiar y registró cómo había instruido a su hijo, el padre de Willard, para asegurar que la práctica continuara. Estos diarios revelaron que el abuso descubierto en 1978 no fue obra de un solo hombre, sino el resultado calculado de una ideología cultivada e impuesta a lo largo de generaciones. Los diarios descubiertos en la propiedad de los Dawson no eran simples reflexiones privadas, sino que se leían casi como registros clínicos. Página tras página, contenía observaciones frías y desapegadas sobre los resultados de cada unión, señalando las características físicas de los niños nacidos y clasificándolos como exitosos o defectuosos.
Estos escritos proporcionaron a los investigadores una prueba devastadora. El incesto dentro de la familia Dawson no era una transgresión aislada cometida únicamente por Willard, sino un sistema calculado y deliberado, mantenido a lo largo de 1900 generaciones. Los registros revelaban que la familia había vigilado a sus propios hijos como si fueran parte de un experimento, anotando deformidades, problemas cognitivos y rasgos que consideraban reflejo de la pureza de la sangre. Para la fiscalía, estos diarios se convirtieron en pruebas cruciales de que los Dawson habían fomentado una cultura de incesto por elección, reforzando el argumento de que las acciones de Willard no eran producto de la ignorancia únicamente, sino de una ideología profundamente arraigada. El juicio de Willard Dawson comenzó en marzo de 1979 e inmediatamente captó la atención estatal y nacional, convirtiéndose en uno de los casos más notorios en la historia legal de Georgia. El fiscal Howard Reeves armó un caso meticuloso, respaldado por los diarios, las evaluaciones médicas y los desgarradores testimonios de los hijos Dawson. Las audiencias se llevaron a cabo en el Tribunal del Condado de Rabun, un edificio de 1900 ladrillo rojo construido a principios de 1900, que jamás había presenciado un espectáculo semejante. El juzgado se desbordó rápidamente. Las multitudes se apretaban en sus estrechos bancos de madera. Periodistas de Atlanta ocupaban cada espacio disponible, y periódicos nacionales enviaron corresponsales para cubrir lo que muchos describieron como el juicio por incesto de los Apalaches. Para la tranquila comunidad de Clayton, fue un ajuste de cuentas devastador, la prueba de que horrores indescriptibles se habían desarrollado a solo kilómetros de sus vidas cotidianas. Durante todo el proceso, Willard se mostró inquietantemente distante. Permanecía con el rostro imperturbable, casi desafiante, rara vez mostrando emoción mientras los secretos más oscuros de su familia quedaban al descubierto ante extraños. Su abogado defensor, un letrado designado por el Estado, visiblemente incómodo con el caso, intentó elaborar un argumento basado en el aislamiento cultural y la ignorancia generacional. Mi cliente es producto de décadas de reclusión en la montaña, argumentó el abogado. Creció creyendo que estas prácticas eran normales dentro de su familia, sin acceso a educación ni orientación social que pudiera corregir esta visión distorsionada del mundo. Pero la fiscalía desmanteló rápidamente esta línea de defensa. Reeves presentó pruebas de que Willard viajaba con frecuencia a los pueblos cercanos, que poseía y escuchaba una radio en funcionamiento, e incluso que había trabajado durante un tiempo en un aserradero local a principios de los años 60, antes de heredar la propiedad. No puede alegar ignorancia del mundo, declaró Reeves en la corte. Este hombre sabía perfectamente que sus actos eran condenados por la sociedad. Eligió esconderse tras el aislamiento. Pero el aislamiento nunca fue su excusa, fue su arma. El testimonio más devastador vino de Martha Dawson. Tras meses de terapia y acompañamiento psicológico, finalmente reunió el valor para hablar en público, rompiendo décadas de silencio y adoctrinamiento. Su declaración electrizó la sala. Con voz temblorosa, describió cómo, con apenas 15 años, había sido entregada a Willard como su esposa, cómo fue mantenida en un aislamiento casi total, y cómo terminó siendo cómplice del abuso de su propia hija. Sabía que estaba mal, confesó entre sollozos con lágrimas corriendo por su rostro, pero no sabía cómo detenerlo. Pensé que el silencio era la única forma de sobrevivir. Sus palabras, crudas y dolorosas, dejaron a la sala en 1900 en estado de shock, convirtiéndose en la prueba más humana y condenatoria contra Willard Dawson. Pero cuando te pasas la vida entera escuchando que cuestionar a la familia es traición, pierdes la capacidad de resistir, testificó Martha, con la voz quebrada ante la sala abarrotada. Le fallé a mi hija y nunca me lo perdonaré. Su cruda confesión dejó un silencio inolvidable en la sala, preparando el terreno para los expertos médicos y psicológicos que la siguieron. Estos profesionales pintaron un panorama crudo y clínico del impacto devastador que generaciones de incesto habían tenido en la familia Dawson. Entre los testigos más respetados se encontraba el Dr. Lawrence Freeman, genetista de la Universidad de Emory, quien presentó un estudio meticuloso del árbol genealógico de la familia Dawson.
Su investigación rastreó el linaje hasta 4 generaciones completas, documentando cómo las repetidas uniones entre parientes cercanos habían provocado una reducción catastrófica del acervo genético. Lo que vemos en la familia Dawson es un ejemplo clásico de los peligros de la endogamia, explicó el Dr. Freeman, de pie ante el jurado con gráficos y diagramas genealógicos. Cuando parientes cercanos tienen hijos juntos, genes recesivos, dañinos que normalmente permanecen ocultos, se encuentran repentinamente. Con el paso de las generaciones, estos riesgos se agravan drásticamente. En esta familia, donde la práctica no fue accidental, sino sistemática, el resultado es una avalancha de trastornos genéticos. El Dr. Freeman detalló cómo las dificultades de los niños Dawson, retrasos cognitivos, cardiopatías congénitas, malformaciones dentales y comportamientos erráticos, no eran desgracias aleatorias, sino consecuencias directas de la endogamia, transmitida de generación en generación. La sala del tribunal permaneció en un silencio atónito mientras pasaba de las explicaciones clínicas al ejemplo más escalofriante. Emma, la niña de 2 años nacida de Sarah y Willard. Esta niña representa lo que llamamos depresión endogámica extrema, declaró el Dr. Freeman al jurado. Es producto no solo del incesto, sino de un incesto superpuesto. Cuando un padre embaraza a su propia hija de un linaje consanguíneo, la concentración de genes recesivos se vuelve abrumadora. En tales casos, la probabilidad de graves problemas de salud y desarrollo supera el 70%. Las palabras del médico cobraron aún más fuerza al abordar el embarazo de Sarah durante el juicio. Los informes médicos indicaban que el feto ya presentaba signos alarmantes de malformaciones y complicaciones del desarrollo. Si este embarazo llega a término, advirtió Freeman, es probable que esta niña nazca con afecciones aún más graves que las que hemos documentado en Emma. Su testimonio, presentado con precisión científica, transformó el horror abstracto del caso en evidencia irrefutable, dejando al descubierto las devastadoras consecuencias biológicas de los crímenes de Willard. A medida que avanzaba el juicio, el caso comenzó a extenderse más allá de la familia Dawson, planteando preguntas urgentes sobre los sistemas más amplios que les habían fallado. Miembros de la comunidad, periodistas e incluso el jurado se preguntaron abiertamente cómo una pesadilla así pudo haber continuado sin control durante tantas décadas. Las autoridades escolares locales fueron duramente criticadas por no investigar cuando los niños de Dawson dejaron de asistir a clases misteriosamente año tras año. Las agencias de servicios sociales recibieron fuertes críticas por no dar seguimiento a un hogar aislado en la montaña, donde se sabía que había varios niños, pero que prácticamente no tenía contacto con el mundo exterior. El fiscal Howard Reeves, aprovechando esta opinión, dirigió parte de su alegato final a estas fallas institucionales. El caso Dawson no se trata solo de los crímenes de un hombre, declaró. Se trata también de cómo nuestra comunidad, nuestras escuelas y nuestro estado hicieron la vista gorda. Esta tragedia es producto tanto de un depredador como de un sistema que le permitió prosperar en la clandestinidad. Esto no es solo el juicio de un hombre, declaró el fiscal Howard Reeves en su alegato final, con la voz resonando en la abarrotada sala del tribunal. Este es el juicio de toda una comunidad que eligió mirar hacia otro lado, de un sistema que falló en proteger a sus más vulnerables, y de una cultura de silencio que permitió que lo impensable ocurriera a solo unos kilómetros de donde hoy estamos sentados. Sus palabras golpearon en el corazón del caso, recordando a los jurados y a los presentes que los crímenes de Willard Dawson no se cometieron en el vacío. Habían sido posibilitados por la negligencia y la complacencia. Tras 7 agotadores días de testimonios y apenas 4 horas de deliberación, el jurado regresó con su decisión. Willard Dawson fue declarado culpable de todos los cargos: incesto, abuso, puesta en peligro y encubrimiento. Al frente del Vincent juicio, el juez William Hartford, un hombre con décadas en el estrado, se mostró visiblemente afectado al leer el veredicto. Su voz se quebró cuando pronunció la sentencia máxima permitida por la ley de Georgia en ese momento: 3 condenas consecutivas de 25 años de prisión. Esto aseguraba que Willard nunca volvería a caminar en libertad.
La sala, repleta, estalló en murmullos contenidos, un alivio mezclado con dolor. Para la gente de Rabun Gap, la justicia finalmente había llegado, pero a un costo humano terrible. Han pasado 45 años desde que el caso Dawson sacudió a Georgia y horrorizó a toda la nación. Su legado sigue resonando, no solo en las vidas rotas de sus sobrevivientes, sino también como un sombrío recordatorio de los peligros del aislamiento sin control, el abuso generacional y la negligencia institucional. Willard Dawson pasó el resto de su vida tras las rejas. Murió en 1997, a los 61 años, en la penitenciaría estatal de Georgia, sin haber expresado jamás remordimiento por sus actos. Su esposa, Martha Dawson, cumplió 5 años de prisión por complicidad antes de ser trasladada a un centro comunitario estatal para personas con trastornos mentales graves. Debilitada por décadas de trauma y enfermedades genéticas, falleció en 2012 por complicaciones cardíacas, una condición que los médicos señalaron como otra consecuencia común de la larga historia de consanguinidad en su familia. El destino de los hijos tomó caminos muy diferentes, aunque igualmente dolorosos. Jacob y Thomas, los hijos mayores, nunca lograron independencia debido a sus profundas limitaciones cognitivas. Ambos pasaron su vida en instituciones para adultos con discapacidades. Thomas murió en 2010 de insuficiencia renal, mientras que Jacob, ahora con poco más de 50 años, permanece bajo cuidado supervisado, aún cargando con el peso del trágico legado familiar. Samuel, que tenía solo 10 años cuando intervinieron las autoridades, recibió educación especializada y terapia intensiva. Aunque nunca superó del todo sus desafíos de desarrollo, aprendió carpintería y hoy vive en una comunidad asistida, donde encuentra propósito en un taller adaptado de madera. Rebecca, la hija menor, experimentó la transformación más drástica. Fue adoptada por una familia de profesores universitarios que le brindó acceso a educación especializada, terapia y estabilidad por primera vez en su vida. Aunque continuó luchando con dificultades de aprendizaje, perseveró y finalmente completó el equivalente a la secundaria. Hoy trabaja como asistente en una biblioteca local, llevando una vida estable y relativamente independiente, un resultado extraordinario, dadas sus circunstancias de origen. Y luego estaba Sarah Dawson, la niña cuyo colapso en 1978 rasgó el velo del secreto y obligó al mundo a confrontar el horror oculto en las colinas Apalaches. Su camino hacia la recuperación fue largo y doloroso. Marcada física, emocional y psicológicamente, Sarah cargó con pesos que pocos podían imaginar. Sin embargo, fue su involuntario coraje, su verdad susurrada a una enfermera, lo que puso fin a décadas de abuso generacional. Aunque su recorrido estuvo lleno de sufrimiento, su historia permanece como un símbolo de supervivencia y un recordatorio escalofriante de por qué estas historias nunca deben ser silenciadas ni olvidadas. El segundo embarazo de Sarah terminó en otra tragedia. El niño, un bebé que nació con múltiples condiciones graves, sobrevivió apenas unos meses antes de fallecer antes de cumplir 1 año. Esta pérdida intensificó el trauma de Sarah, pero también se convirtió en un punto de inflexión. Pasó años en cuidados psicológicos intensivos, reconstruyendo lentamente la magnitud de lo que había soportado y aprendiendo, muchas veces con dolor, que su vida no había sido normal, sino el resultado de un abuso sistemático. A los 19 años, Sarah dio un paso extraordinario y valiente. Decidió hablar públicamente. En 1982, apareció en un documental educativo, su primera entrevista desde el juicio, decidida a hacer de su historia una advertencia. Con la claridad que le había faltado de niña, declaró: "No quiero que nadie más crezca pensando que esto era normal o aceptable. El aislamiento no es protección, es prisión". Aquellas palabras, pronunciadas por una sobreviviente que alguna vez fue silenciada, resonaron mucho más allá de Rabun Gap, convirtiendo a Sarah en una inesperada defensora contra el aislamiento familiar y el abuso. Mientras tanto, Emma, la hija de Sarah y Willard, continuaba su vida bajo cuidados especializados. Los médicos habían predicho que nunca superaría las habilidades de desarrollo de una niña pequeña, pero logró desafiar algunas expectativas.
Con terapia y apoyo, aprendió habilidades básicas de comunicación y alcanzó un grado limitado de independencia en sus actividades diarias. Aún así, sus capacidades cognitivas nunca pasaron de las de una niña de 6 años, y su vida estuvo marcada por una enfermedad cardíaca congénita y otras complicaciones. En 2001, con solo 25 años, Emma murió de insuficiencia cardíaca, una condición directamente vinculada al legado de la endogamia generacional. Su muerte simbolizó tanto la resiliencia como los límites de la supervivencia en circunstancias tan trágicas. En cuanto a Sarah, con el tiempo, la terapia y la educación, logró construir una nueva vida para sí misma. Durante un programa de rehabilitación conoció y finalmente se casó con un asistente docente que apoyó su proceso de sanación. Juntos tomaron la decisión consciente de no tener hijos, no solo por el trauma personal de Sarah, sino también por los riesgos genéticos que llevaba su linaje. En su lugar, Sarah dedicó su vida adulta al servicio, colaborando como voluntaria en organizaciones enfocadas en prevenir el aislamiento familiar y capacitar a educadores y trabajadores de la salud para reconocer señales de advertencia de abuso. Su transformación de víctima a defensora se convirtió en uno de los legados más importantes del caso Dawson. Los restos físicos del pasado de la familia también fueron borrados. Por orden del condado, la propiedad de los Dawson en las montañas de Georgia fue demolida, considerada un lugar de tragedia humana demasiado doloroso para conservar. La tierra fue reforestada, integrándose de nuevo al paisaje apalache. Hoy, los excursionistas y visitantes que pasan por la zona no ven más que senderos tranquilos en el bosque, sin saber que bajo sus pies se ocultó uno de los escándalos más oscuros de la historia de Georgia. El impacto más amplio del caso, sin embargo, se extendió mucho más allá de la familia. El juicio de los Dawson obligó a realizar cambios profundos en las políticas de protección infantil de Georgia y transformó la manera en que las instituciones manejaban los casos de aislamiento. Nuevas leyes exigieron revisiones periódicas de bienestar para las familias que afirmaban educar a sus hijos en casa, y establecieron una supervisión más estricta de las ausencias escolares sin explicación. Los servicios sociales se reforzaron, con protocolos diseñados para detectar abusos en hogares remotos o de difícil acceso. La comunidad médica también extrajo lecciones contundentes. El Hospital Comunitario de Clayton, donde salió a la luz la pesadilla de Sarah, desarrolló procedimientos especializados para reconocer señales de abuso sexual y anormalidades genéticas vinculadas a la consanguinidad. Los programas de formación en toda la región comenzaron a incluir módulos sobre la detección de abusos incestuosos, garantizando que los profesionales de la salud pudieran reconocer las señales de alarma e intervenir antes de que las tragedias se descontrolaran. Al final, el caso Dawson dejó más que cicatrices, dejó reformas, conciencia y un recordatorio duradero de que el silencio y el aislamiento pueden ser tan peligrosos como los propios crímenes que encubren. Los expertos en genética han estudiado en profundidad los registros médicos y psicológicos de la familia Dawson, produciendo una de las documentaciones científicas más completas sobre lo que ocurre cuando la consanguinidad se repite a lo largo de múltiples generaciones. Estos estudios de casos se utilizan hoy en universidades, hospitales y programas educativos en todo el mundo, ofreciendo un ejemplo claro e innegable de por qué casi todas las culturas humanas desarrollaron tabúes contra el incesto. La tragedia de los Dawson se convirtió en algo más que una historia de crimen real. Pasó a ser un estudio vivo de las consecuencias catastróficas de la endogamia generacional y del aislamiento sin control. En 2008, se fundó en Atlanta una iniciativa de prevención y educación llamada Proyecto Sarah, en honor al valor y la supervivencia de Sarah Dawson. El centro brinda recursos educativos, programas de apoyo para sobrevivientes de incesto y abuso, y formación profesional para ayudar a maestros, médicos y trabajadores sociales a reconocer señales tempranas de alerta en familias en riesgo. La propia Sarah llegó a ver el impacto de este trabajo. Falleció en 2019 a los 56 años, dejando no solo su testimonio personal, sino también un legado de transformación. En su funeral, decenas de trabajadores sociales,
Psicólogos y educadores inspirados por su historia se reunieron para rendirle homenaje. Muchos reconocieron a Sarah como la influencia que los motivó a dedicar sus vidas a proteger a los niños vulnerables. En sus últimos deseos, Sarah pidió que su historia no se contara como sensacionalismo, sino como un recordatorio doloroso y necesario. El aislamiento no es seguridad, es una prisión donde pueden incubarse crímenes impensables. La historia de la familia Dawson es tanto una tragedia como una advertencia. Nos recuerda que, incluso en las sombras más profundas de la sociedad, la intervención y el cambio son posibles, pero solo si nos negamos a mirar hacia otro lado. Subraya nuestra responsabilidad colectiva de mantenernos vigilantes, cuestionar lo que parece incorrecto, y garantizar que ningún niño crezca creyendo que el sufrimiento y la explotación son algo normal. Esta fue la historia de Willard Dawson, el padre más incestuoso jamás expuesto en Georgia, y de las vidas para siempre marcadas por sus crímenes. Es una historia de aislamiento generacional, devastación genética y resiliencia de los sobrevivientes. Y por encima de todo, es un recordatorio de que nadie, ni siquiera las familias más escondidas en las montañas Apalaches, debe estar fuera del alcance de la protección, la educación y la ley.